Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos en este domingo, Día del Señor, para compartir una vez más la palabra del Señor. Así que vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu presencia, por tu gracia, por tu virtud, Señor. Queremos en esta mañana compartir tu palabra, que sea una palabra de bendición, de edificación y que pueda llenar los corazones de cada uno de aquellos que escuchan este mensaje, nuestros amigos y hermanos. Tu presencia esté con nosotros, guíanos a toda la verdad tuya, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, lo normal para aquellos que hemos sido llamados por el Señor, y no hablo solamente de líderes y de pastores y de colaboradores, sino que estoy hablando de toda la iglesia. Lo normal es que vivamos en un estado de permanente agradecimiento hacia el Señor, porque todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todo aquello que nos ha provisto, sin duda, son parte de un gran propósito eterno. Pero también en la revelación que nos da la palabra de Dios, nosotros podemos ver que Él es un Dios que pide y pedirá cuentas acerca de nuestro transitar por esta tierra. Lo que quiero decir es que nosotros hemos sido muy bendecidos por el Señor, pero también hay una gran responsabilidad que tenemos que asumir ante todo lo que Dios nos ha provisto y nos ha concedido a través de sus bendiciones espirituales, que son tesoros para nuestras vidas. Porque Él desea que nosotros aprendamos a administrar esos tesoros que nos ha dado como parte, como decía recién, de su gran plan y propósito. Por eso, el título del mensaje de esta mañana es nuestra responsabilidad ante lo que Dios nos ha dado o nos ha concedido. Y quería hablar acerca de este tema, de la responsabilidad que nosotros debemos asumir como discípulos y administradores de todo lo que el Señor nos ha dado. Para ello vamos a leer un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 19, Lucas 19, 11 al 27. A mí me gusta esta versión que voy a leer ahora, que es la versión Reina Valera contemporánea, porque está muy clara y podemos entenderla mejor. Dice el título: Parábola de los siervos. Al escuchar la gente estas cosas, Jesús les contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Jesús les dijo: un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir, llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes para que dijeran: no queremos que este reine sobre nosotros. Cuando ese hombre volvió, después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero, para saber qué negocio habían hecho cada uno. ¿Qué negocios había hecho cada uno? Cuando llegó el primero, dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre dijo: bien hecho, eres un buen siervo,
puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades. Otro más llegó y dijo: Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y también a este le dijo: tú vas a gobernar 5 ciudades. Llegó otro más y le dijo: Señor, aquí tienes tu dinero, lo he tenido envuelto en un pañuelo, pues tuve miedo de ti, porque sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste. Entonces aquel hombre le dijo: mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, a mi regreso, lo habría recibido con los intereses. Y dijo entonces a los que estaban presentes: quiten el dinero y denle al que ganó 10 veces más. Pero ellos objetaron: Señor, ese ya tiene mucho dinero. Y aquel hombre dijo: pues al que tiene se le da más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, se le quita. Y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. Que Dios bendiga su palabra. Pero lo primero que yo deseaba que viéramos en esta parábola es que esta parábola es un ejemplo o figura de la obra y la misión que el Señor Jesucristo vino a realizar en esta tierra. Como nosotros hemos leído, nos habla de un hombre noble o de alto rango, dice en esta versión, que se traslada a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir le deja a su siervo cierta suma de dinero para que continúen con la administración de sus posesiones. Y aquí Jesús se representa a sí mismo a través de este hombre noble, de este hombre de alto rango. En su primera aparición, este hombre nosotros vemos que le deja responsabilidades a sus siervos que tienen que cumplir mientras él esté ausente. Y a esto nosotros podríamos compararlo con la primera venida del Señor, donde Él llega a su pueblo y se presenta como el Mesías prometido. Él llama a sus discípulos y podríamos decir que esto es lo que se refiere a la primera parte de la parábola, y donde les deja la responsabilidad a sus siervos de administrar. Luego, al final, la parábola habla del regreso de este hombre, el cual pide cuentas a sus siervos. Y aquí el Señor hace referencia a lo que ocurrirá a su regreso en su segunda venida. Mirando sobre este pasaje, nosotros nos preguntamos por qué habla de la responsabilidad. ¿Qué es ser responsable? Dice el diccionario que ser responsable es ser consciente de nuestras obligaciones y actuar conforme a ellas. Y como vimos nosotros en este versículo 12, la parábola comienza con la referencia a este hombre que mencionamos, y cuando la gente escuche el anuncio del reino de Dios, dice el versículo anterior, el versículo 11, que la gente estaba esperando la manifestación del reino de Dios en ese momento, que allí se manifestará. Pero es entonces que Jesús les cuenta esta parábola, y para hacerles ver que realmente el reino de Dios
no se manifestaría de la manera que ellos pensaban. Y dice este versículo 13 que antes de partir este hombre les deja a sus siervos una buena cantidad de dinero. Y lo primero que nosotros podemos ver cuando este hombre, este señor, este noble, lo primero que él hace es llamar a sus siervos. Y esta es una verdad que se manifiesta permanentemente en las Sagradas Escrituras. Esta verdad de que Dios nos ha llamado. Y que Dios nos haya llamado, queridos hermanos, es un gran privilegio. El Altísimo Dios a nosotros nos llama porque nos tiene en cuenta. Y en los evangelios nosotros podemos ver cómo el Señor les dice a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. O sea que somos llamados nosotros a ser luz y a ser sal, o sea, con la misión de alumbrar y de salar a través de que nuestras acciones y nuestra vida hablen más que nuestras palabras. Y esto implica que nosotros estamos identificados con el Señor. Así como los siervos de este hombre estaban identificados con su Señor en la parábola. Y así como los siervos son pertenencia de su Señor, los discípulos del Señor, a quienes Él ha llamado, también somos pertenencia del Señor, para que trabajemos nosotros en el propósito de establecer su reino sobre esta tierra. Y no hablo que este llamado que estábamos hablando es solamente para pastores, líderes, sino que este llamado es para toda la iglesia, para cada uno que está dentro del cuerpo de Cristo, de aquellos que han obedecido ese llamado. Por lo tanto, todos estamos incluidos en este propósito del Señor. Bien, lo segundo que quiero decir y que podemos también ver en este hecho de que aquí en la parábola vemos nosotros que el Señor le deja a cada siervo una cierta cantidad de dinero para que ellos puedan producir para su negocio, es que también a nosotros nos enseña que Dios nos ha dado o nos ha concedido muchas cosas desde que nosotros hemos comenzado a seguirle y a servirle al Señor. Y no solo quiero referirme a lo material que Dios nos da, sino también a lo espiritual, a lo emocional, a lo intelectual, a la sabiduría que nos ha dado, a la restauración integral de toda nuestra vida. Y entre las cosas que Dios nos ha concedido, nosotros también podemos hablar de la salvación, de sus enseñanzas, de las capacidades con la cual nos ha embebido, de la sabiduría que viene de Él, de los talentos, de los dones que Dios nos ha dado, de la guía del Espíritu Santo, y podríamos seguir hablando de un montón de cosas que el Señor nos ha concedido. Y todas estas cosas, queridos hermanos, son recursos que el Señor nos ha dado, así como un tesoro para que nosotros lo administremos, lo utilicemos no solo para bendición nuestra, sino para hacer conocer de su amor, para extender el reino de Dios en esta tierra, para hacer conocer de su salvación a los que están perdidos y sin conocimiento del Señor. También el Señor dice en un momento que el reino de Dios es primeramente como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de los árboles, que es la más pequeña, digamos,
de la semilla, pero cuando crece se hace el árbol más grande. Y queridos hermanos, nosotros somos los encargados de llevar esa pequeña semilla y sembrarla en los corazones, porque a través de esa siembra que nosotros vamos a hacer, el reino de Dios se va a seguir extendiendo. Cuenta allí en el versículo 14 de esta parábola, volviendo allí, que sus conciudadanos, dice que odiaban a este hombre y no querían que él reinara entre ellos. Y aquí el Señor se está refiriendo a la nación de Israel, porque él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Así dicen las Escrituras. Y el pueblo de Israel rechazó así al Mesías enviado. En el versículo 15, la parábola continúa relatando que cuando este hombre regresó, hizo comparecer a sus siervos, a quienes había entregado el dinero, para saber qué negocio había hecho cada uno. Y Dios cumple con nosotros al bendecirnos, con concedernos su recurso, como decía recién. Pero esto de que Dios nos conceda sus recursos, que Dios nos dé sus recursos, implica también para nosotros que nos deja una gran responsabilidad. Y es aquí donde yo quería llegar al centro de esta palabra, porque esta gran responsabilidad que Dios nos da es para que administremos estos recursos de la mejor manera. Y la mejor manera de utilizarlos sabiamente. Por ejemplo, si Dios nos enseña que tenemos que amar a nuestra familia, debemos hacerlo de la mejor manera. Y allí estamos siendo responsables con lo que Él nos ha dado. Si el Señor me manda a mí que tengo que compartir el mensaje y obedezco, allí estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Si el Señor me está pidiendo que sirva a mi prójimo y obedezco, también allí cumplo con la responsabilidad que me corresponde. Y así, como el Señor de esta parábola llamó a sus siervos para saber qué habían hecho con todo lo que Él les había dado, un día el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros, a cada uno de nosotros, de todo lo que hicimos con lo que Él puso en nuestras manos. Talentos, dones, capacidades, recursos, sabiduría, etcétera, etcétera. El llamado de hoy a través de esta palabra es una invitación a ser responsables con todo lo que Dios nos ha concedido. Y nosotros en la parábola luego vemos del versículo 16 al 27 que se presentaron los siervos uno por uno rindiendo cuentas a su Señor, y al ver la responsabilidad con que ellos se habían desempeñado, el Señor les da su recompensa. Les concede gobernar sobre cierta cantidad de ciudades conforme a la cantidad obtenida de su trabajo. Pero cuando llegamos nosotros al versículo 20, vemos a uno de los siervos que no hizo nada para multiplicar los negocios de su Señor. Su Señor lo reprende severamente y le quita el dinero, entregándoselo al siervo que había sido más responsable en su negocio, el que había obtenido más ganancia. Todos los siervos criticaron la decisión del Señor, pero Él da un veredicto, y este veredicto es: al que tiene, dice, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y termina este versículo 27
hablando acerca del castigo que Él le da a sus enemigos. Bien, pero tenemos que entender nosotros que Dios es el dueño de todas las cosas, las que están en nuestras manos, esas cosas que están en nuestras manos, que están en nuestro ser, le pertenecen aún al Señor. Y Dios es dueño de todo, como estoy diciendo, y Él da a quien quiere y quita a quien quiere. Y esta parábola es una figura de lo que pasará cuando el Señor regrese. Y aquí nosotros podemos ver el comportamiento de los siervos, cómo ellos se desenvolvieron en la responsabilidad que cada uno tenía. Y lo que también nosotros podemos observar aquí es que el Señor recompensó a cada siervo según la dedicación que había puesto en su responsabilidad. Y querido hermano, querida hermana, yo quiero decirte que hay una recompensa para ti y para mí si somos responsables. Dios es justo y lo que notamos aquí, que Él da y dará a cada uno conforme a su responsabilidad en lo que nos ha encargado en cuanto a la administración de todo lo que nos ha concedido. Por eso, como dice la palabra, nunca nuestro trabajo responsable va a ser en vano. Por eso no desmayemos en estar haciendo la voluntad del Señor, en estar cumpliendo con lo que el Señor nos ha mandado. Seamos responsables en obedecerle al Señor. Dios nos llama, termino diciendo, para incluirnos en sus propósitos. Esta parábola a nosotros nos muestra cómo Él nos da sus recursos para que podamos hacer su voluntad, y espera de cada uno de nosotros que seamos responsables en cada aspecto de nuestra vida, siendo ejemplo en todo, como padres, como hijos, como empleados, como vecinos, como patrones, como ciudadanos, como discípulos, como familia de Dios. Y queridos hermanos, si así lo hacemos, Él tiene preparadas sus recompensas para cada uno si somos fieles. Y escucharemos esa palabra del Señor que dice: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, incline su rostro. Padre, gracias te damos por esta palabra que nos habla acerca de la responsabilidad que cada uno tenemos, acerca de lo que nos has concedido, que podamos actuar en consecuencia, con fidelidad, con responsabilidad, Señor, en todo lo que tú has puesto en nuestras manos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y amigos, que tú les bendigas, que le estés cuidando, que nos estés guardando, que tu presencia vaya delante nuestro para hacer tu voluntad y para que seamos de bendición y podamos ser parte de tu propósito, del propósito que tú tienes, de que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tu nombre sea bendito, te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga con toda bendición del cielo. Les mando un gran abrazo.